Bien, dice Levítico capítulo 19, verso 1 y verso 2. Dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Amén. ¿Lo leemos de nuevo? Dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor su Dios. Amén. Bien, como todos saben, esta semana nos correspondía estudiar Levítico capítulo 19 y capítulo 20. Amén. Esta porción de la escritura lleva por nombre la palabra hebrea kedoshim, ¿ya? Lo que se traduce como santos. Repita después de mí: santos. Dígalo fuerte, repita después de mí: santos. Amén. Y justamente, eso es lo primero que vemos al comenzar esta porción, lo vemos en una múltiple mención, en una doble mención. ¿Cuántos están haciendo su discipulado? Amén. Amén. ¿Cuántos saben lo que es la doble mención, la múltiple mención? Amén. Eso es lo primero que vemos en estos versos. Es el Señor repitiendo una palabra. ¿Cuál? Santo. Él dice: seréis santo como yo soy santo. De hecho, en el mismo capítulo 19, esa frase, seréis santo porque yo soy santo, se repite al menos 3 veces. Así que, según la regla exegética o de interpretación de la escritura, podríamos decir que nos encontramos, ¿cierto?, con una múltiple mención, con una doble mención. Es decir, que el Señor está muy interesado, muy interesado, en que usted hoy día entienda algo. Y eso es que usted sea santo. Amén. Hay cosas que son de importancia para Dios. Amén. Hay cosas que son relevantes para el Señor. Y una de esas, entonces, es ser santo. La ley de doble mención nos indica que para Dios sí hay cosas que son muy importantes. Y una de esas es este llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Y como primer punto me gustaría aclarar lo siguiente: que cuando comienza la porción, Dios le dice a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Escucha, habla a toda la congregación. Los sabios dicen que aquí ya no eran solamente los hombres, sino mujeres, niños, niñas, toda la congregación. En este minuto Moisés tuvo que reunirla y hablarles. Toda la congregación. ¿Qué me indica esto? Que, número uno, no vamos a alcanzar santidad si no nos reunimos y hacemos congregación. Aleluya. Nadie podrá alcanzar santidad si primero no se reúne, si primero no hace congregación. Yo me declaro un pastor pro congregación, porque veo muchos principios en la escritura acerca de que la importancia y la obligación de que usted como hijo de Dios tenga que congregarse, haga congregación. Es en la congregación donde el Señor le dijo a Moisés que hiciera un llamado a la santidad. Nadie puede alcanzar santidad si primero no se reúne, no hace congregación con un pueblo. Entonces es muy importante congregarse. A menos que usted no haga congregación, usted no podrá alcanzar esos niveles de santidad.
sin darse cuenta crece en niveles de santidad. Porque es en la congregación, ¿cierto?, donde, como dice Pablo, nos soportamos los unos a los otros. Es en la congregación donde yo tengo que perdonar a los que me ofenden. Es en la congregación en donde yo tengo que ser paciente. Es en la congregación en donde yo tengo que crecer en mi carácter, en misericordia, en bondad, en templanza. Es más fácil, ¿cierto?, no congregarse, porque no tengo que lidiar con nadie, no tengo que ofenderme con nadie. Entonces, hermano, no congregarse te impide alcanzar madurez en tu carácter, te exime de crecer en los frutos del Espíritu. Yo tengo que soportarlo a usted y usted tiene que soportarme a mí. Usted muchas veces se va a ver ofendido por mí, pero yo también muchas veces me voy a sentir ofendido por usted. Pero ahí es donde crecemos en santidad, porque aunque usted me ofenda o yo lo pueda ofender a usted, nos perdonamos, nos amamos y seguimos adelante. Amén. Y eso es lo que dice Juan. Dice, el que ama a Dios y no ama a su hermano, ese es mentiroso. La mayoría de la gente, hermano, que no se congrega, no es por un fundamento bíblico. Y es lamentable que sea por un error de un pastor o por un error de los hermanos. Pero es así. La gente que no se congrega, yo me atrevería a decir un 99,9%, es porque el pastor lo ofendió, es porque el liderazgo lo ofendió, es porque los hermanos lo ofendieron, pero no es porque la Escritura lo avale. Entonces, hermano, en la congregación es donde alcanzamos nuevos niveles en nuestro carácter. Por eso el mismo matrimonio es donde crecemos juntos, en donde a veces nos cuesta convivir, porque cuesta convivir, cuesta hacer iglesia, cuesta hacer matrimonio, cuesta hacer congregación, pero ahí es donde se ve nuestro corazón, ahí es donde se ve nuestro corazón. Entonces en la congregación no solo somos entrenados por la palabra, en la congregación también somos capacitados los unos con los otros, soportando nuestros caracteres, soportando nuestras ofensas, perdonándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, amándonos los unos por los otros. Hermano, esta es una constante del apóstol Pablo en sus cartas. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. Sí, porque esa es la clave para crecer en tu carácter. La congregación te va a impulsar a formar un carácter que honre a Dios. Amén. La congregación te va a impulsar a que tú, sí o sí, si quieres permanecer, tendrás que formar un carácter que honre a Dios. Te va a impulsar a que sí o sí, tú me tengas que amar a mí y yo tenga que amarlo a usted. Y cuesta a veces, ¿sí o no? Amén. Porque todos tenemos errores, todos cometemos errores, todos tenemos defectos. Y amar defectos no es fácil. Por eso la congregación nos va a impulsar a tener un carácter que honre a Dios. Porque la paciencia honra a Dios. El amor, la bondad honra a Dios. Iglesia, el perdonar honra a Dios. Entonces, hermanos, muchas veces preferimos evitar el soportar a la gente sin darnos cuenta que allí está la ganancia, sin darnos cuenta
cuenta que ahí está el secreto de hacer congregación. Ahí está el secreto de alcanzar santidad, de ser como Dios. Porque así como vuestro Padre perdona vuestras ofensas, también ustedes tienen que perdonar a los que los ofenden. Entonces, hermano, reúne y habla a toda la congregación de Israel para que sean santos, le dijo el Señor a Moisés. Habla a toda la congregación. Porque hay cosas, hermano, que Dios habla y quiere que todos la escuchen. Escuche bien. Hay cosas, hay veces que Dios te transmite algo, te enseña algo, te habla algo, y Él está de acuerdo con que eso que Él te habló, todos lo sepan. Pero hay cosas que no. En esta oportunidad, Dios le dijo a Moisés, sí, a todos. Pero hay otras oportunidades en que Dios le dijo a Moisés, habla a los hijos de Aarón. Solamente al liderazgo. Hay otra oportunidad en que le dice, habla solamente a los guerreros. ¿Sí? Porque hay cosas que no todos tienen que saber. ¿Sabe cuál fue el error de José? Que Dios le dio un sueño, Dios le dio una palabra y José se la contó a todos. Y eso generó una carga en el mundo espiritual que luego se puso en contra de él. Yo le enseñé que de acuerdo al ambiente en el que usted se desenvuelva, eso va a generar algo en usted. Porque la calidad del ambiente define la calidad del producto. Por eso el apóstol Pablo dice, no se engañen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso Jesús le dijo al paralítico, por la fe de ellos eres sano. ¿Sí? Cuando Dios te habla, muchas veces será para que nadie lo sepa. Otras veces será para hablarlo a toda la congregación. Cuando Dios le habló a Natán acerca del pecado del rey David, Natán esperó el momento oportuno y se lo hizo saber a él. ¿Me entienden? Porque cuando las cosas son en el orden de Dios, funcionan. Funcionan, resultan. Hay gente, no sé si está escuchando hay gente que dice, a veces uno como que programa un proyecto y hay gente que dice, no se lo conté a nadie, para que te resulte. Sí, sí es verdad, hermano, porque en el mundo espiritual se generan cosas, y la envidia de las personas, el egoísmo de las personas va a generar una carga espiritual en contra tuya. Entonces, en este minuto, si Dios quería que este mensaje se transmitiera a toda la congregación. A toda la congregación. Amén. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que santidad, el llamado a ser santo, el llamado a la santidad, es un llamado a toda la iglesia. A toda la iglesia. Usted no puede esperar que el pastor sea más santo para que usted sea más santo. Amén. Porque este es un trato personal. Cuando de santidad se trata, es un trato personal. Cada uno rinde cuenta. Cuando de santidad se trata, todo el pueblo es puesto en la misma posición. Todo el pueblo. Sin importar posición, sin importar ingreso económico, sin importar que usted tenga quizás un más alto grado académico, sin importar de dónde usted venga, toda la iglesia, todo el pueblo debe asumir un llamado a la santidad. No solo el pastor, no solo los líderes, todo el pueblo es llamado a ser santo.
todos tenemos en este punto la misma responsabilidad. Y esto es interesante, hermano, porque a veces nosotros les pedimos a nuestros hijos cosas que ni nosotros hacemos. Les pedimos a nuestros hijos que sean santos cuando nosotros no practicamos santidad. Este es un llamado para todos. Para todos. Para su hijo, pero también para usted. Tenga cuidado, porque muchas veces nosotros pedimos algo que nosotros nunca hemos hecho. Entonces, ahora que entendemos que la santidad es un llamado para todos, la pregunta es obvia. ¿Qué es ser santo? ¿Cómo logro ser santo? Si sabemos que es un llamado para todos, si sabemos que para Dios es importante, que hay una doble mención, entonces, ¿qué es ser santo? ¿Por qué para Dios es tan importante que usted y yo seamos santos? Primero, debemos notar que luego de que el Señor dice en el capítulo 19, en los primeros versos, ser santo, luego de eso el Señor da una serie de mandamientos. Así que lo primero que yo entiendo es que santidad tiene que ver con lo que yo hago y no con lo que yo pueda decir. Amén. Luego de que el Señor dice sean santos, Él comienza a dar una serie de mandamientos para que usted los obedezca. Porque santidad tiene que ver con práctica. Porque podemos hablar mucho, pero finalmente somos lo que hacemos. Usted, ¿por qué cree usted que en los trabajos piden gente con experiencia? Aunque tenga el título, si usted no tiene experiencia, usted puede tener el nombre, la teoría, pero si no tiene la práctica, usted no sirve. Entonces, podemos llenarnos en la iglesia de gente con título, pero sin experiencia, sin práctica. Porque la santidad es algo práctico, tiene que verse, tiene que ser palpable, no audible, palpable. Santidad tiene que ver, según los mandamientos que el Señor establece, con mi comportamiento en la sociedad, con mi comportamiento con mis hermanos y en mi vida diaria. Es que tenemos un concepto muy místico de la santidad. Pensamos que una persona santa tiene que vestir de una forma, tiene que caminar de una forma, tiene que hablar de una forma, pero la verdad es que los mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel para que fueran santos son mandamientos totalmente prácticos para la vida diaria del ser humano. Amarás a tu hermano, no guardarás rencor, no cobrarás venganza. Práctica. Tienen que ser hechos palpables. Eso es santidad. Algo práctico que se demuestra con mis hechos diarios. Tenemos, por ejemplo, el mandamiento de honrar a nuestros padres. Algo tan fácil, algo tan palpable, que cuando lo hacemos, entonces el Señor dice, este es santo. Puede que no camine como, no sé, como la gente piensa que camina alguien santo, ¿ya? Puede que no vista quizás de terno y corbata, pero si usted honra a su padre, entonces usted es santo. Cosas prácticas. No tiene que vestirse de una forma para ser santo. Usted necesita vivir de una forma para ser santo. Y no quiero que me malentienda, porque todos tenemos que arreglarnos, ¿cierto? Y venir bien presentados delante del Señor. Pero a lo que quiero llegar es que su apariencia nunca se va a sobreponer a lo que es su esencia. De hecho, hay un mandamiento en Levítico capítulo 19 que dice, no vestirás con ropas de lino fino mezclada con hilo. Cuando uno lee estas cosas,
persona dice, pero ¿qué rayo es esto? Es que esa era la ropa de los sumos sacerdotes. Miren lo que el Señor estaba diciendo. Ustedes no necesitan vestirse como ellos para ser santos. Ustedes solamente necesitan obedecer mis mandamientos. Porque pueden vestirse como ellos, pero si no obedecen mis mandamientos, sencillamente no son nada. Son solamente una apariencia. Entonces, hermanos, son sus mandamientos los que nos santifican. Aleluya. De hecho, esa es la oración célebre del judaísmo primitivo, de antes de Cristo. Bendito sea el Señor que nos santificó con sus mandamientos. Bendito sea el Señor quien nos santificó con sus mandamientos. Miren lo que dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 1, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice Pedro, sed santo porque yo soy santo. Y miren lo que dice el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu de Él. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo es que usted alcanza purificación? Obedeciendo la verdad. Obedeciendo los mandamientos. Santidad es algo práctico. En tu vida diaria. Darle al que no tiene. Ir en pos del necesitado. Pastor, estoy mal. Pastor, ¿sabe qué? Estoy ahí nomás, ni siquiera, no sé, tengo para hacer almuerzo. Ay, hija, oh hijo, yo voy a orar por ti, sí, tranquila. No, hay que meterse la mano al bolsillo. Vida práctica. Amén. Eso es santidad. No son solamente palabras bonitas. Ama a tu hermano, decía el Señor en los mandamientos. Ama a tu hermano. Razona con él, decía el mandamiento en Levítico 19. Razona con él. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No ve que a usted el día de mañana también le puede faltar, hermano? Entonces, según el apóstol Pedro, lo mismo que dice la Torá en Levítico 19, purificamos nuestras almas con la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, sus mandamientos. O sea, la obediencia a su palabra es la verdadera santidad. No es ayunar 15 horas, no es orar todo el día. Si usted después no va a obedecer, entonces usted no tiene santidad. Usted ora, pero usted no es santo. Por eso el profeta Isaías decía: el verdadero ayuno es el dar a la viuda, el dar al pobre. Aleluya. El verdadero ayuno, la verdadera santidad, decía el profeta Isaías, es ir en pos del necesitado. Entonces, hermano, la verdadera santidad es la obediencia a su palabra. No es vestirse de una forma, no es hablar de una forma, no es peinarse de una forma. Es la obediencia a su palabra la que nos hace santos. Y noten la palabra obediencia en griego, ahí en 1 de Pedro. Cuando Pedro habla de que nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad, la palabra obediencia es hupakobo. Bien rara la palabra. Ni parece griego, parece mapuche. Hupakobo. Parece como la isla de Pascua. ¿Ah? Mire lo que significa esta palabra. Escuche bien, mire. Escuchar con atención. Escuchar diligentemente.
escuchar atentamente. Mire lo que dice. Hupakowo significa conformarse a una autoridad, a una voz. Eso es obediencia. Es decir, purificamos nuestras almas cuando escuchamos atentamente y nos conformamos a esa voz. Pero es lo que menos hacemos. Lamentablemente, siempre tenemos una mejor idea. Siempre tenemos un mejor plan. Nunca nos conformamos a la voz del Creador. Siempre tenemos algo mejor que decir. La verdadera obediencia es la que se somete y se conforma con la voz de Dios. Y esa obediencia traerá santidad. Iglesia, confórmate a lo que Dios te dice. Confórmate a lo que Dios te dice. Por mucho que choque con tu razonamiento, con tu inteligencia. Ya vimos la semana pasada que nuestra mente y nuestro corazón se oponen a la ley de Dios. Entonces confórmate a la voz del Creador. Esa es la que te va a llevar a santidad. Entonces Dios requiere de ti que escuches con atención. Porque escuchar no es lo mismo que escuchar con atención. ¿Cierto? ¿Ha visto los hombres? Yo no veo fútbol, pero mi papá ve fútbol. ¿Ya? Y yo creo que varios hombres, aquí todos, ven fútbol. ¿Ha visto cuando el hombre está viendo fútbol y uno le habla? Y sí, ni saben lo que le están diciendo. Sí, papá, pasa un cheque en blanco, sí. ¿Ah? Pero eso no es lo que Dios pide de ti. Dios pide que escuches con atención, con diligencia. No que estés viendo el partido y diciéndole sí. No. Dios quiere que cuando Él te habla, ¿ya? Apagues el superclásico, Ángelo. Apagues el Inter de Milán, el Messi, todo eso. Y pongas tu atención en lo que Dios te está pidiendo. Eso es obediencia. Eso es obediencia, conformarse a una sola voz. Una voz que escuchamos con atención. Ahora si tomamos, mire, escuche bien, la palabra santo en Levítico 19 es la palabra hebrea kadosh, que significa en español dedicado, consagrado. Y su raíz es la palabra kadash, que significa apartar, preparar, separar. Y es interesante que esta palabra también era usada en los tiempos de Abraham, en el idioma fenicio, el arameo bíblico, en donde significa santuario. Miren lo que significa la palabra santo. No solamente significa algo separado, algo consagrado, significa santuario. Y en idioma babilónico antiguo, kabashu quiere decir brillar. Brillar. ¿Cuántos tienen brillo aquí? Escuche, mire. Mientras más nos separamos, mientras más nos apartamos, nos preparamos, nos dedicamos, entonces más brillamos. Entonces más brillamos. Nadie brilla si no se aparta. Nadie brilla en el Señor si no se separa de lo que va en contra de Dios. No podremos levantar un santuario que brille si no nos apartamos. Aleluya. No podremos levantar una iglesia, un santuario que brille si no nos apartamos, si no nos separamos, si no nos consagramos, si no nos dedicamos, si no nos preparamos. Por eso, iglesia, yo les bendigo porque
Porque he visto una muy buena concurrencia al discipulado. Aunque claro, en la primera clase siempre vienen todos. ¿Ah? Después el pastor empieza, voy a tener galletitas, chiquillos, para que vengan. ¿Ah? Este sábado va a tener galletitas para que la gente se motive. ¿Ah? Entonces, hermano, este templo, este santuario, esta iglesia no podrá brillar si no nos preparamos, K2, si no nos separamos. Tiene que hacer su discipulado si quiere brillar. El que no hace su discipulado no tiene ni un brillo. ¡Habla, Señor! Entonces, mire, entonces ser santo es ser separado, apartado, preparado y consagrado. Y la palabra consagrar tiene que ver con tomar algo y apartarlo para un uso especial, para un uso divino. Eso significa consagrado, consagrar. Por ejemplo, yo voy a consagrar esta botella, significa que la voy a guardar, ¿ya? Para disponerla en un uso divino. Es decir, para que de ella beba el Felipe. Me leí 10 minutos. Entonces, mire, de hecho, si buscamos la primera vez, ¿cómo se llama eso? Ley de primera versión. Ley de primera versión. ¿Ya? Si buscamos la primera vez que esta palabra, Kadosh, santo, es mencionado, es en Génesis 2 cuando el Señor hizo santo, ¿qué cosa? ¿Qué fue la primera cosa que el Señor santificó? El séptimo día. Escuche. Escuche bien. El séptimo día el Señor lo hizo santo. Todos los días eran iguales. Escuche bien, porque esto es hermoso. Todos los días eran iguales, pero el Señor tomó el séptimo y lo santificó, lo separó, lo consagró. ¿Para qué? Para un uso especial. Le dio un valor distinto a los otros días. Todos los días son comunes para Dios, pero el séptimo Él lo separó, Él lo consagró, le dio un uso específico, le dio un propósito. Toda la gente en el mundo es común, pero el Señor te separó a ti, te tomó, te separó y te hizo especial porque te dio un propósito. Toda la gente vive como el mundo dice que hay que vivir, pero tú vives de acuerdo a un propósito. Por eso en que entonces tú eres santo. Todos los días eran comunes, pero el séptimo día el Señor lo consagró, lo dedicó para un fin especial. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Todo el mundo puede hacer lo que quiera, vivir como quiera. Todo el mundo está dentro del rango promedio, pero a ti Dios te tomó y te dice, no, tú tienes un valor especial. Tú tienes que ser distinto por causa de un propósito. Si es Dios, conteste. ¿Me está entendiendo? Ser santo es salir de lo común. ¡Aleluya! Ya me pongo pentecostal. Ser santo es ser apartado para un propósito. Lo que te hace especial a ti no es cuánto dinero tengas, no es la ropa que tengas, no es la marca que ostentes, no es de dónde vengas, no es el auto que manejes. Lo que te hace especial a ti es el propósito que Dios tiene contigo. Amén.
Lo que te hace especial delante de Dios es que Él te consagró, te apartó para un fin divino. Consagrar, apartar algo para un fin divino. No para cualquier fin, para un fin divino. Entonces, hermano, como gente santa, no podemos conformarnos a hacer lo que todos hacen. No podemos conformarnos a ser como el común denominador. Todos los días eran iguales, pero el séptimo tuvo un valor distinto. Toda la gente puede ser igual, todas las iglesias pueden ser iguales, pero la iglesia santa sale del común, sale del promedio. Tenemos que salir del promedio, tenemos que salir del común. El común, hermano, cualquiera viene los domingos y se sienta y escucha una palabra. Cualquiera viene, levanta las manos y canta. Cualquiera viene, habla en lengua, salta para arriba, vuela para allá, vuela para acá. Cualquiera, hermano, pero pocos se comprometen con la obra. Pocos dan la vida por el Señor. Pocos se meten la mano al bolsillo y dan para la iglesia. Hay que salir del común. Pocos son capaces de romper compromisos con el mundo por la obra del Señor. Hay que salir de lo común para ser santo. Creemos en la lengua y gloria a Dios por eso. ¿Ya? Usted me entiende, ¿cierto? Porque eso es común, hermano. Orar, ayunar lo hace cualquiera. Cantar, levantar las manos lo hace cualquiera. Pero comprometerse, estar aquí donde las papas queman. La semana pasada fui a un trabajo y tuve que decir que no porque me compromete con mi horario en la iglesia. Eso es salir de lo común. No vender tus principios, no transar tus convicciones. Si cualquiera viene a la iglesia, hermano, a sentarse un domingo, pero el santo sale de lo común. El santo es especial. Ha sido apartado para un fin divino. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, no haga lo común, no haga lo que todos hacen. Porque usted ya dejó de ser común. Ser santo es salir del común, es salir del promedio. Tenemos que salir del promedio de lo que es la iglesia, del promedio eclesiástico. Entonces hay que dar más que el resto. Y no estoy hablando de dinero, iglesia. Hay que dar más pasión, más entrega, más compromiso, más pasión por el Señor, más obediencia. ¿Sabe que somos una de las pocas iglesias que enseñamos el principio de la obediencia a los mandamientos del Señor? No somos comunes. El Señor nos santificó. El Señor nos separó, nos apartó. Démosle honra a eso. Somos una pequeña manada, pero no por eso menos influyentes que otros. ¿Quién se acuerda? La tribu más pequeña, Isaacar, eran las que todos querían escuchar, porque eran entendidos en los tiempos. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, hay que salir de lo común, hay que dar más que el resto. Si tú quieres respuestas diferentes, entonces haz cosas diferentes. Si quieres otra cosecha, cambia la siembra. Aleluya. Haz cosas diferentes. Si quieres resultados diferentes, haz cosas distintas. Una persona santa no hace lo común, no va por lo ordinario, no va por lo normal, no vive como el común de la gente, sino que va por lo anormal, va por lo sobrenatural. Lo común
se desgasta por su trabajo. Lo común es que la gente busca todo para poder prosperar en su negocio, pero lo sobrenatural, lo que no es común, es que Dios te envía a los clientes, es que Dios levanta tu empresa, es que Dios levanta tu negocio. Amén. Interesantemente, hermano, hay otra palabra hebrea que también significa separar, apartar y dedicar. Y es la palabra hebrea vadal. Y esta palabra, la primera vez que es usada en la Biblia es en Génesis 1:4, cuando Dios separó la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Mire, Dios dijo, sepárese la luz de las tinieblas. Cuando la luz fue separada, entonces se hizo santa, fue apartada. La luz se hizo santa cuando se separó de las tinieblas. En pocas palabras, hermano, la santidad no acepta mezclas. Amén. De hecho, uno de los mandamientos de Levítico 19, ¿cuál era? No aparearás animales de distinta especie. No sembrarás semillas de distintas especies, porque la santidad no acepta mezclas. Dios no acepta mezclas. Porque no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Somos o no somos? Y los demás, palomos. Porque Dios, hermano, no acepta las mezclas. La santidad no acepta mezclas. Usted no puede ser luz, pero viviendo en la oscuridad. La luz tiene que ser separada de las tinieblas. Usted no puede vivir con mezclas. Usted no puede vivir mitad fe y mitad duda. Aleluya. Usted no puede vivir mitad fe, mitad convicción y mitad incertidumbre, mitad preocupación. Somos especialistas en eso, ¿cierto? Tenemos fe, ¿no, pastor? Sí, tengo fe. Pero por dentro está tiritando. Está preocupado. No, hermano, Dios no acepta mezcla. Dios no acepta una fe mezclada con preocupación. Tenga fe, hermano. Deshágase de las mezclas. Porque la santidad no acepta mezclas. No puedes alojar en tu corazón duda y fe. No puedes alojar en tus pensamientos fe y lógica. No sirven las mezclas en el reino del Señor. Y eso es lo que dice la porción de esta semana. Santidad es abandonar las mezclas. Levante su mano, repita después de mí. Voy a abandonar las mezclas. Amén. Ahora mire, escuche bien. Escuche bien, por favor. Mientras la luz, escuche bien, mientras la luz estaba en las tinieblas, escuche, mientras la luz estaba en las tinieblas, todo era caos. Todo era caos, dice Génesis. Mientras la luz estaba en las tinieblas, todo era caos. Pero cuando el Señor separó la luz de las tinieblas, ¿qué pasó? El mundo tomó orden. El mundo tomó orden. Escuche. Santidad, el poder de la santidad es sacarte de una realidad inferior para llevarte a una realidad superior. Sacarte de una realidad de caos, al igual como el Señor sacó a la luz de las tinieblas, para llevarla a una realidad de orden. Así mismo es con tu vida. Cuando tú te apartas, cuando tú te separas de las tinieblas, entonces tu mundo cobra orden. Pero mientras la luz está en las tinieblas, todo es caos. Aunque venga la iglesia, mientras la luz está en las tinieblas, todo es caos. Mientras usted no se aparta, mientras usted no se consagra, mientras usted no se separa, mientras usted no es santo, mientras usted no es separado de las tinieblas, todo va a ser caos. Pero una vez que la luz
fue separada de las tinieblas, el mundo cobró orden. De una realidad inferior, la luz llegó a una realidad superior. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Sacarte de las tinieblas, separarte, apartarte, hacerte santo. No solamente para que la gente diga, oh, ese hermano es santo, no. Sino también para que tu vida, tu mundo cobre orden. Amén. La luz abandonó la realidad que estaba produciendo caos. Se separó, se apartó, y cuando se apartó, llegó a una realidad que produjo orden. ¿Por qué hay caos en áreas de nuestras vidas? Porque aún esas áreas no han sido apartadas para el Señor. Aún no santifican, no separas esas áreas y se las entregas al Señor. Cuando la luz se separó, el mundo tomó orden. Cuando tú te apartes y te separes, tu mundo tomará orden. Amén. Ahora mire, es interesante que cuando Dios dice, sepárese la luz, entonces la luz se separa. Es decir, la luz reaccionó ¿a qué? A la palabra de Dios. Aleluya. La luz reaccionó a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Definirá nuestro grado de separación. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Es nuestro grado de santidad. La luz reaccionó a la voz de Dios. Eso es santidad. Reaccionar a la voz de Dios. Reaccionar a la voz de Dios. Toca al que está a tu lado y dile, reacciona a la voz de Dios. Dile, ahora dile, Dios hoy día dice, sé santo. Aleluya. Claudito, acompáñame, ¿dónde estás? ¿Dónde fuiste? Escuche, ya para ir terminando. Qué interesante, hermano, que si hay algo que me llama la atención, es que es un deseo de Dios el que usted y yo seamos santos. Él dice, sed santos como yo soy santo. Es un deseo de Él. Es un deseo de Él. ¿Y sabe por qué esto me llama la atención? Escuche bien. ¿Sabe por qué esto me llama profundamente la atención? Porque cuando nosotros le presentamos nuestros deseos a Él, Él los concede. Pero cuando Él nos presenta sus deseos a nosotros, ¿somos como Él? Sed santos como yo soy santo. Es un deseo del Señor. No se le ocurrió a Moisés, no se le ocurrió al pastor, no se le ocurrió a la iglesia. Es un deseo de Él. Y cuando usted le presenta sus deseos a Él, ¿cómo se los presenta? ¿Cómo le gusta a usted que Él responda? ¿Cómo le gusta que Él responda? Con rapidez. ¿Sí o no? Con rapidez. Pero y cuando Él nos pide algo a nosotros, ¿somos como Él? Cuando nosotros queremos algo, Él lo hace. Pero cuando Él quiere algo de nosotros,
no postergarlo. Hermano, eso no es ser justo con el Señor. O sea que el llamado a la santidad es también un llamado a ser justos con Él. Es un llamado a ser justos con Él. Y esto es muy importante, hermano, porque cuando tú eres justo con Él, tú lo estás honrando. Y la Biblia dice que el que honra a Dios, honra de Dios, recibe. Hay mucho juego en la santidad. Yo quiero proponerme ser santo, sencillamente por eso. Porque quiero ser justo con Él. Sí, sé los beneficios. Sé que cuando me aparte, al igual como cuando la luz fue separada, el mundo cobró orden. Sé que cuando yo me aparte, mi vida también cobrará orden. Sé los beneficios de la santidad. Sé que saldré de lo común por ser santo. Pero si hay algo que a mí me estimula y me mueve a ser santo, es ser justo con Él. Es cumplir su deseo. Es suplir su deseo. ¿Qué es lo que usted le pide a sus hijos cuando sus hijos le piden algo? Papá, quiero un play. Listo. Pero yo también pido algo de ti. Así también es nuestro Padre. Señor, necesito esto. Señor, dame esto. Señor, y hermano, y muchas veces sí o no, que el Señor nos da, aun cuando nosotros somos infieles. ¿Cuánto más si fuéramos justos con Él? ¿Cuánto más si fuéramos justos con Él? Hay una canasta, hay un closet lleno. Pero será cuando seamos justos con Él. Dejemos de vivir de misericordia y vivamos por justicia. Que nuestras bendiciones sean porque hemos sido justos con Él y no por lástima y no por bondad y no por misericordia. Porque sí o no que da gozo, da dicha cuando tu hijo te trae las notas y son las mejores. ¿Sí o no? La dicha que uno siente cuando vas el último día del año y tu hijo recibe un diploma. ¿Cómo le das tú el regalo? Con gozo, con alegría, con orgullo. Así es Dios. Así es Dios. Sé santo como yo soy santo. Es el Señor diciendo: manifiesta mi esencia, manifiesta mi imagen y semejanza. Sean lo que verdaderamente son, una extensión de mí. ¿Sí? Usted no es una extensión de su padre. Usted no es una extensión de su población. Usted no fue hecho a imagen y semejanza de sus padres, de sus abuelos. Usted no fue hecho a imagen y semejanza de su población. Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa es su esencia. Sé santo como yo soy santo. Manifiesta mi imagen y mi semejanza, porque eso es lo que eres. Vuelve a tu origen. David dijo: no nos creamos nosotros mismos, sino que tú nos creaste. Imagen tuya soy, semejanza tuya soy. Vengo quizás del peor barrio, de la peor población, pero yo no soy una extensión de ellos. Yo soy una extensión del Señor. Yo soy una extensión del cielo.
fuimos hechos para eso, para ser como Él, imagen y semejanza de Él. Usted es una extensión de Dios y tiene toda la capacidad para ser santo como Él es santo. Pero ¿cómo podemos ser como Él, iglesia? Mire, el hombre no cobró vida en el huerto del Edén hasta que Dios sopló su aliento sobre él. Sóplele su aliento al que está al lado. Escuche, es decir, para ser como Él, para manifestar su esencia, su santidad, lo primero es recibir su aliento. ¿Cómo podemos ser como Él? Recibiendo el soplo de su aliento. La palabra soplo en hebreo es encender y aliento en hebreo es espíritu. Lo primero que necesitamos para ser santos es que Él encienda nuestro espíritu. Es que Él sople en nuestro rostro. Es que Él sople su aliento. Es que Él encienda nuestro espíritu. Lo primero que necesita usted para ser santo es que Él encienda su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil. No es fácil. Santidad es un llamado para toda la vida. Y la vida a veces no es fácil. No es fácil apartarse. No es fácil separarse del común denominador. Generalmente tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero es con su aliento de vida. Así que no luches más con tus fuerzas. No lo vas a lograr con tus fuerzas. Lo vas a lograr con su aliento de vida. Lo vas a lograr cuando Él encienda tu espíritu. Abraham no vivió, no manifestó la imagen y semejanza de Dios hasta que Dios sopló aliento en él. Nada podremos hacer si primero Él no enciende nuestro espíritu, si primero Él nos sopla sobre nosotros, porque no es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, dijo el profeta. Por eso cuando Jesús cita este verso de Levítico, Él dice: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Miren, ¿por qué Jesús dijo perfecto y no santo? Escúcheme, la palabra perfecto en griego es teleios, que significa fijar un destino. Repita después de mí: voy a fijar un destino, una meta clara en mi vida. Escuche, teleios significa fijar un destino, una meta. Por lo tanto, la iglesia perfecta sí existe. El matrimonio perfecto sí existe. El hombre, la mujer perfecta sí existe. ¿Sabe cuál es? El que tiene fijo un destino. El que tiene clara su meta. Te puedes caer, puedes tambalear, pero sigues firme. ¿Por qué? Porque tienes claro, tienes fijo un destino. Viene la tormenta, vienen las olas, viene la prueba, viene la tentación, viene aún la caída, pero tu destino es claro, pero tu destino es fijo. Te caes, pero te levantas. ¿Por qué? Porque tienes un destino que te está esperando, porque tienes una meta que te está esperando. Tierra Santa se puede mover, Tierra Santa pueden venir las olas, a la iglesia puede venir la tempestad, pero nos seguimos levantando, nos seguimos animando, porque tenemos un destino claro, tenemos una meta fija: bendecir a la familia, cambiar esta nación.
la tristeza, pero su destino siguió siempre claro. La cruz por ti y por mí. La cruz por ti y por mí. El sacrificio perfecto. Ponte de pie, iglesia. Los que están con sus esposas al lado, tómele su mano.